Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde viernes 23 de noviembre. Estamos terminando la semanita, pero comenzando el programa con muchos invitados, amigos y colaboradores que irán pasando por esta tarde de viernes, como decimos, y en nuestro directo a través de Tele7 también nos pueden seguir, www.tele7.com, y en diferido un poquito más tarde a partir de las 10:30 de la noche. Queremos contarles muchas cosas, por eso queremos aprovechar bien el tiempo y empezar con música, con buena música, porque es un auténtico placer recibir de nuevo, estuvo con otros proyectos, pero ahora mismo con un proyecto muy especial, muy íntimo. Kepa Hernández, buenas tardes, bienvenido a Arratsaldeon. Gracias por invitarme. Levenbach es bueno, pues, el grupo, ¿no? La formación con artistas, con este camino que acabas de emprender, Kepa, y con este primer trabajo que surge de la manera, pues yo creo que más bonita pueden surgir las buenas cosas, con ese empeño, con ganas de hacer algo diferente y rodeándote también de gente muy especial, que yo creo que dan el aura, ¿no? que se necesita para que un primer trabajo pues sea un éxito, como seguro que va a ser, ¿no? Este primer disco. En principio, lo primero que quise hacer con este proyecto era hacer, digamos, como homenaje a la música, sin pensar más allá. Entonces me tomé 3 años para hacerlo. Hice 16 temas para meter 9 o 10, esa era la idea. Quería que el minutaje fuese adecuado para que no fuese pesado. También la diversidad de las canciones, que fuese... Y luego invitar a gente para que lo tocase. Cada uno de ellos, hay ADN de ellos en cada canción y se nota. Ellos han hecho que crezcan mucho las canciones, pero sobre todo eso, lo que quería hacer es prestar mucha atención a las melodías. Pienso que hay un poquito de descuido, a veces las prisas por sacar disco. No quería meterme esa presión, ni siquiera decía que estaba en este proyecto, ni siquiera decía que lo tenía en mente o que lo estaba ejecutando. Por eso cuando decimos lo de algo bueno, íntimo, ¿no? Muy esos 3 años, ¿no? Que has ido mimando cada detalle, cada canción, cada segundo, ¿no? de melodía, porque tú has compuesto, has escrito, luego el tema de la grabación también, todo esto que conlleva ese tiempo, ¿no? Porque aquí no se trata de hacer, pues eso decir, ¿no? De hacer venga, algo rápido, ¿no? Como una fábrica de montaje, ¿no? Sino que tiene que ser algo muy especial y que llegue también a tocarnos nuestras emociones. Una de las prioridades que tenía en el disco es que fuese emocional. O sea, hay partes en las canciones, las quería tratar como si fuesen más como un libro que como una canción. Es decir, tenían que tener una presentación, tenían que tener un desarrollo y un desenlace. Eso es lo que he procurado en cada canción, que tenga cada uno su propia identidad, cada canción. Y luego, a partir de ahí, lo que hice fue, incluso compuse para la mayoría de las canciones 2 melodías vocales para cada una de ellas, para saber cuál funcionaba mejor, y el tiempo que me tomé fue para saber cómo envejecían las canciones. Porque muchas veces nos enredamos más en el continente que en el contenido, y yo quería centrarme en el contenido, y lo que venga después es todo de regalo ya. Son 9 canciones, el primer disco Eclectic, y en inglés todas, ¿Sí? Kepa. Tenías claro que querías también, abrir también, ¿no? El disco fuera de nuestras fronteras, porque al final, bueno, pues la música es el idioma universal, pero bueno, pues el inglés también, te permite también que se escuche en otros lugares. ¿Tenías claro que querías que fuera en inglés? Lo tuve claro desde el principio, que quería que fuese en inglés, pero es más por un defecto profesional que porque realmente quisiera expandirlo. Saltar fronteras, ¿no? Bueno, saltar en el buen sentido, que igual nos escucha Trump y va a pensar que estamos aquí de asalto. No, que esté tranquilito y relajado. Era más algo para una manera también de expresión, donde estás acostumbrado, ¿no? En inglés. El problema que tengo a la hora de componer me salía siempre en inglés, y es porque toda la música que he escuchado de siempre, he escuchado muchísima música, es imprescindible. Para poder componer, lo primero es tener mucha cultura musical, ¿no? Que muchas veces falta también en muchos artistas. Sin meternos ni dar nombres, pero hay veces que se produce, ¿no? Se hace todo muy rápido, se presentan esos pelotazos sin tener esa cultura musical, sin muchas veces escuchar, ¿no? Ni pararse a pensar. Completamente de acuerdo. De hecho, generalizar nunca es acertado, pero es verdad que hay muchos músicos que no escuchan música. Es imprescindible, es absolutamente imprescindible. Entonces, el hecho de componer en inglés se debe más a que mi cultura musical proviene de escuchar mucha música en ese idioma. Entonces, tengo cierta facilidad para componer en inglés, y si quiero componer en castellano, la pierdo. Esa facilidad que tengo para componer en inglés la pierdo en el momento en que la quiero traducir al castellano. No consigo sacar las melodías, es más un defecto que
que una virtud. Esa música de, bueno, porque tú eres muy joven, Kepa, no quiero ser aquí grosera de preguntarte la edad, pero quizá esos grupos de los 90, ¿no? O esas grandes bandas, puede ser, no sé si alguna referencia, alguna banda también internacional, porque yo creo que tú y yo somos más o menos de la quinta. Es posible. Referencias muchas. Ahora, no soy de los que está de acuerdo que todo tiempo pasado fue mejor, que la música de los 80, los 90, incluso del 2000 era una gran música que se ha perdido. Sigue habiendo una música excelente hoy en día, salvo que estamos en una época que las grandes bandas y muy veteranas bandas están haciendo un tapón importante a esa gente. Es decir, yo creo que ya deberían de ir dejando huecos a esa gente, entre otras cosas, porque sus giras básicamente se basan en hacer lo mismo una y otra vez. Te sabes el setlist prácticamente que van a tocar, sabes lo que van a hacer en el escenario, prácticamente lo que hacen es salen de sus chalés, se reúnen, Tocan las canciones de siempre, lo que dices, que no les hace falta ni ensayar y allá que van. Y yo creo que están haciendo un tapón importante. O sea, en ese caso sí que mi referencia es de los 90 y del 2000, es cierto que sí, pero todo lo que escucho actualmente es actual, de los últimos 3, 4 años. Así que no tanto me dejé llevar por esa música de los 90, pero sí que es cierto que al final es tu primer disco y ni siquiera sabes cómo eres como compositor en un primer disco. Entonces sí que es cierto que probablemente tenga bastantes errores en ese aspecto, que probablemente investigaría más o nuevos sonidos en un segundo proyecto probablemente. Pero bueno, como ya dice el título del disco, Kepa, es un disco, bueno, ecléctico y también variado porque cuentas con muchas colaboraciones con, bueno, pues esa banda, ¿no? Que ha ido surgiendo, como decíamos, de esos buenos contactos, de esas personas, ¿no? Que además de tener mucha sensibilidad con el tema de la música, son también grandes personas. Tengo la suerte de conocer a algunos de ellos y también con uno de los grandes productores que yo creo que tenemos dentro de nuestras fronteras, que es Pedro Monge, ¿no? Sí, Pedro, Es un auténtico artista, yo creo que es un mago, ¿no? Que da mucha libertad también a los artistas. Sí, Pedro y a mí siempre me dicen, ¿no? Referencias a grupos que vienen de, bueno, que sabe escuchar y que sabe muchas veces también dejar esa libertad, pero a la vez también, bueno, pues con toda su experiencia, también saber un poquito cuando hay que guiar, ¿no? Pues al 100% de acuerdo. En todo el proyecto, Pedro es mi primer disco y soy batería, ni siquiera soy un pianista, soy un guitarrista que melódicamente tiene una carga mayor en las canciones. Pues ha respetado el proyecto al 95%. En ningún momento me dijo esto no puede ser, en ningún momento me dijo por aquí no, déjame a mí, hazme caso, nunca. Siempre rema a favor, siempre. Pedro, en ese aspecto, trabajar con él ha sido increíble. Es muy culpable de este disco, Pedro. Y de hecho le tengo de guitarrista en este disco, lo cual es un lujo. No solo tenerle productor, sino ya tenerle de guitarrista, porque no sé qué es mejor, si productor o músico, pero anda por ahí. Y Pedro seguramente, si no estuviese en este país, si fuese sueco, fuese inglés, probablemente estaría a otros niveles, probablemente, con la capacidad que tiene. Y también, bueno, poniendo voz a este proyecto, a este Alberto. disco. Que creo que le saltaste, ¿no? Directamente, Alberto Núñez. Básicamente hubo un momento durante los 3 años que se me caía el proyecto. Era muy difícil llevarlo adelante sin músicos. Tenía músicos, pero evidentemente yo no puedo pedir a nadie que tenga una especie de dedicación en un proyecto que es propio. Eso al final lo fui acusando yo, porque te vas obsesionando con el proyecto, vas viendo que no crece. Y entonces lo que hice fue, me planté y dije, voy a pensar a lo grande y voy a ir a por lo que quiero, exactamente. Ainhoa Uría, nuestra pianista, que estuvo también ayer en el programa y que, bueno, además del gran artista, gran pianista, pues bueno, también tiene un gran corazón y también es fácil trabajar con ella, ¿no? Y ella me ayudó a poner en pie todos los temas, es decir, a darle una forma a todas esas ideas. Con ella es coautora de 2 de los temas. Luego está Alberto, que directamente Alberto me decía, yo no he tocado este género en mi vida. Y digo, perfecto, porque así no tienes esos dejes del género, esas coletillas del género que las quería evitar, que quería salirme de los clichés de ese género. Y eso es uno de los aciertos, es Alberto en este disco. Bueno, si has escuchado algún tema o lo vas a escuchar, verás a qué nivel está Alberto vocalmente. Pocos, muy pocos, llegan al nivel de Alberto, y tenerlo en el disco, para mí es un lujo. Como tenerlos a todos ellos, en realidad. ¿Qué más? Además de Ainhoa, de Alberto, también hay más Jorge Sánchez, que es un bajista, que es profesor además también del instrumento, aquí, buenísimo. Y luego una de las colaboraciones que tuve fue de Gavin Irema, que es indonesio,
uno de los mejores guitarristas que hay hoy en día en el panorama mundial. Lo que pasa que no es cara a la galería. Él ha optado por una parte muy instrumental, no quiere formar parte de grupos, pero sí que colaboró en algunos solos. Y luego también Diego Leire, Zapatero, ¿no? que es Leire Tejada, que es la mujer de Pedro, intervino en una de las canciones, haciendo una parte femenina que quedó excepcional. Además lo hizo a la primera, o sea, nos puso los pelos de punta a la primera y dijimos, ¿esta vale? Vale, perfecto. Y luego Diego Zapatero, que es un orquestista de Zaragoza, que también construyó algunas bases para el disco, y entre toda esa gente y todo ese talento conformamos el disco. Sinceramente, el disco a nivel instrumental, poco más se puede pedir. Bueno, Levenbach con este primer disco Eclectic, Kepa, que ya está disponible, ya está en las calles, ya lo pueden comprar y disfrutar, pero en el tema directo, ¿cómo os planteáis? ¿Cómo va a ser, Kepa? Porque claro, cada uno también me imagino que con sus compromisos profesionales y demás, pero vais a sacar tiempo también para, bueno, reuniros, dar algún concierto, hacer por lo menos la presentación también del disco, en concierto, en directo. Pues en principio la idea era hacer el disco por sentirnos orgullosos de las 9 canciones, a ver si éramos capaces de hacer 9 canciones que no fuesen relleno en ningún momento, que ninguno de los minutos fuese un relleno, y estar orgullosos de él. Y parar, o sea, no reunirnos, porque cada uno tiene las agendas muy llenas, sino... ¿Qué pasa? El resultado ha sido bastante bueno, estábamos todos contentos, y sí que es cierto que nos están ofreciendo tocar, que no estaba dentro de las expectativas, y bueno, pues hablando entre nosotros estamos pensando en hacer una tanda de 4 o 5 conciertos, pero hacer algo al igual que lo pensamos en el disco. Pensamos en el disco que tenía que ser algo bien hecho, y estamos pensando en hacer un directo bien hecho, con todo lo que lleva, con la cuerda, con los pianos y con toda la orquestación necesaria, si somos capaces y si podemos, y bueno, en eso estamos. Bueno, que es que además es lo bueno, ¿no? Que muchas veces lo que se pide hay que darlo, ¿no? Y el público lo va a pedir, Kepa, y el pueblo soberano va a querer disfrutar de vosotros también en directo, además del disco. Y esos nuevos temas que ahora comentabas, Kepa, que tú has compuesto, bueno, ¿de qué hablan un poquito? ¿Cuál son un poquito la temática, las canciones, las composiciones que vamos a escuchar? Pues es bastante actual todo. La propia Eclectic, que es con la que titulo el disco, básicamente es la historia de alguien que quiere hacer las cosas bien, sabe cómo se hacen las cosas bien, pero no siempre se puede. Y es esa dicotomía, ese bien-mal, que tú eres consciente de cómo es lo correcto, pero no siempre se puede. Y trata esa canción y el disco de los errores constantes que nos hacen aprender y cometer nuevos errores, que no deja de ser al final el paso que tenemos, no deja de ser más que eso. Y todas las temáticas, hay un cuarto tema que es Monarchy of Mantra Men, por ejemplo. Ese tema, cuando lo escribí, creo que estamos en una época que más que nunca una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad, y más en las redes sociales. Entonces se trata un poco de los mantras que hoy en día todos caemos en ellos, hay quien más, hay quien menos, pero caemos en ellos constantemente, no nos acercan a la realidad, porque seguramente casi todo el mundo estará de acuerdo, hay 2 realidades, una es la que nos cuentan y otra es la que hay en la calle. Y muchas veces son opuestas, y muchas veces no tienen una relación, pero parece real la que nos cuentan, no la que vivimos. Entonces, esa utilización de la información muchas veces, ¿no? Que nos dejamos llevar por ella o por una imagen y que luego no es siempre como parece. No, y en ese tema me centré mucho, la letra está en eso, en todos los temas que en los últimos años nos han venido bombardeando y nos bombardean, y hay que hacer mucho filtro con ello, y hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha, con lo que se oye, y contrastarlo sobre todo. Y bueno, las temáticas son variadas, pero todas actuales. Kepa, una auténtica maravilla de disco, la verdad es que ya deseando, además de escucharlo en directo, por esa, ¿no? Que en principio no era así, pero bueno, pues seguramente que además podremos comentar fechas y demás más adelante, el poder ya pensar casi en otro, o dices, bueno, oye, que ha sido 3 años duros, intensos, me imagino muchos momentos también de decir, tiro la toalla, esto conlleva, ¿no? Mucho esfuerzo y demás. Pero esto también yo creo que es un revulsivo, ¿no? Es pues una manera también de animarte a seguir produciendo, a seguir haciendo más cosas.
Como compositor he aprendido a componer. En este primer disco he cometido errores de composición y he aprendido a componer. Hice 16 temas, ya te dije, para este disco y tengo ya para un segundo disco, pero... Claro, con lo cual, antes de 3 años, ¿no? Pero sí, por ahora me tengo que dar una tregua porque Sí. ha sido duro estos 3 años. Ha sido de caerse, levantarse. La música está muy complicada. A todos los niveles. Las propias bandas cometemos muchos errores que creo que no mimamos lo suficiente. A nivel instrumental no digo nada porque está la gente a unos niveles altísimos. Compositivamente yo creo que tenemos que hacer un poco más de filtro y tirar más a la papelera y quedarnos con lo que realmente nos emociona. Y a nivel de público está complicado también. A nivel de público, pues, bueno, ya lo estamos viendo. Ahí están los grupos que a duras penas tocan ante 500 y los que tocan ante 80.000 en San Mamés. Y prácticamente en medio es que no hay nada. Hay que ofrecer otras cosas, Así es. porque como comentas, Kepa, de esas bandas que bueno, pues bueno, yo no sé, ya se van a retirar casi ya en el escenario, que tienen esa larga trayectoria y que bueno, a todos nos gustan, pero que muchas veces son esos mismos temas, porque la gente también lo demanda, ¿no? Y es siempre volver en bucle. Es lo que me extraña un poco. Y otras jóvenes bandas, en cambio, que no tienen sitio, ¿no? Que no tienen ni siquiera espacios para tocar ni oportunidades para tocar. Yo creo que habría que tener ese también punto intermedio, que está muy bien que haya bandas legendarias, pero bueno, también hay que saber, bueno, pues oye, pues dejar sitio, ¿no? A los jóvenes que hacen cosas muy interesantes, a las nuevas formaciones y que experimenten, ¿no? Que no también hagan lo mismo que esas bandas, porque hay muchas bandas también tributo, muchas bandas que hacen lo mismo que esas bandas legendarias, y sin ruidines, ¿no? Intentar un poquito arriesgar, que en un principio no sale, pero intentarlo y sobre todo, bueno, pues ofrecer cosas tan chulas como lo que nos ofreces. Kepa, está sonando tu música, va a sonar ahora en Radio 7, porque ahora subes con nuestro compañero Pinto. Cuando dicen lo de subir, piensan, ¿pero qué pasa? ¿No están ahí en un techo? Es que compartimos el mismo edificio, Tele 7, Radio 7, y vas a estar con José Ignacio Pinto también hablando de este gran proyecto, Leven Back. Y Kepa, yo quiero invitarte de nuevo cuando puedas seguir hablando y dar fechas y seguir hablando de música, de nuevas opciones, que agradecemos muy mucho en el panorama musical, porque pensar que está todo dicho y siempre estar mirando a otras épocas. Yo creo que hay que mirar también un poquito hacia adelante, porque si no, nos podemos tropezar. Exactamente. Y aparte que esto sí lo quería decir, os agradezco especialmente que sé que invitéis a muchas bandas. En cuanto veis un nuevo proyecto, invitáis a la gente, en este caso yo. Y os lo agradezco mucho porque el rock siempre estamos haciendo un poco, que es un poco underground, que no seguimos esas normas, ¿no? Pues, queramos o no seguimos las mismas normas que la música popular, en cuanto que, por ejemplo, se han puesto en contacto conmigo revistas, se han puesto en contacto conmigo páginas que simplemente por hacer la crítica te piden 700 euros, por hacer la crítica del disco. Ahí va. Entre 500 y 700 euros te piden. Yo puedo entender que una entrevista pueda estar, es una parte de promoción que haya que pagarla. Ellos como periodistas tienen derecho a cobrar y a vivir de lo que hacen y me parece perfecto. Aparecer en sus páginas, me parece bien que lo cobren. Que aparezca un banner tu logotipo, lo tienen que cobrar y me parece bien. Ahora, la crítica, 500, 700 euros, una crítica no debería estar jamás supeditada a lo económico. Claro, porque eso ya deja de ser objetivo para ser muy subjetivo. No, porque claro. Nosotros utilizamos esas páginas de referencia para saber que, entonces, ¿cuál es la referencia? Si yo pago esos 700 euros... ¿O pagas más, la crítica va a ser mejor? Eso es. O pago los 700 euros y me vas a hacer una crítica mala. En cualquiera de los dos casos es malo. Y eso lo estoy descubriendo ahora y me estoy llevando una sorpresa, no voy a decir que no. Entonces, claro, uno se replantea cada vez que leo algo en las revistas, ¿qué es lo que estoy leyendo? O sea, ¿esto es lo que hay exactamente? ¿O es lo que quieren que haya? ¿O es no somos tan underground como queremos? Y también tenemos que pelear un poco contra eso. Pues nosotros aquí no hemos pedido nada a cambio. No, doy fe, en absoluto. Simplemente 2 besos y el disco. En absoluto, y por eso... Y los besos ya te los he dado también, y otros 2 que te voy a dar ahora, que es lo que pedimos. Por eso lo agradezco. Kepa, muchísima suerte, muchas gracias por hacer un huequito y venir a contarnos este gran proyecto, Leven Back a Objetivo Vizcaya. Ahora te escucharemos también en Radio 7. Cuando quieras, tienes las puertas abiertas. Muchísimas esta gracias casa. a vosotros. Qué recasco, Kepa.
Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta seguimos hablando también de, bueno, pues actividades, de agenda y demás. Ya sabemos que mañana es el Fire Saturday, pero tenemos también cositas más allá, no solamente de este fin de semana vive el hombre y la mujer. A la vuelta de publicidad seguimos hablando de agenda. Hablaremos con los responsables de Espacio Luzarra en Deusto y también tendremos al doctor Arranz, tendremos también, bueno, pues la agenda cultural de José Mari, tendremos a la escritora Maider Inclán. Bueno, un montón de cosas para que no se aburran y para que se queden con nosotros, no se muevan. Nos encontramos con Arturo Nagore. Arturo, antiguo miembro del Club Alpino Baracaldo, hoy tienes mucho que decir y tienes mucho que ver con en esta reunión porque has sido el artífice de juntar antiguos miembros del club, ¿no? Exacto, exacto. Ha sido una gran satisfacción el podernos reunir y esperamos que el año que viene todavía nos reunamos más, ya que se celebra el centenario del club. Una cifra redonda, un siglo de vida del Grupo Alpino Baracaldo, de los decanos, de los más antiguos, ¿no? Yo creo que sí, y además como sociedad deportiva probablemente de Baracaldo sea la más antigua. Y es que Baracaldo tiene grandes grupos, grandes clubes, el Grupo Alpino, que hoy además celebráis esta comida. Arturo, ¿cómo surge un poquito la iniciativa, la idea de juntaros y reuniros, teniendo en cuenta que antiguos miembros del grupo, casi hace 50 años que igual nos veíais? Efectivamente, hay algunos que hace 50 años que no nos veíamos. Tuvimos una reunión hace unos 25, 30 años en Bilbao, pero desde entonces no nos habíamos vuelto a reunir. Piensa que somos casi como diríamos la última generación viva, la más antigua, porque ya la generación anterior, desgraciadamente por edad, ya han fallecido la mayoría. ¿Y ha costado mucho hacer esta reunión, contactar con todos, organizar esta quedada, esta comida, Arturo? No, de momento no, somos unos 20 y al año próximo esperamos ser más, pero bueno, digamos que somos los que estábamos más localizados. Y dos venimos además de fuera, una socia que vive en Madrid y yo que vivo en Barcelona en este momento, o sea que... Y que dejáis todo para venir a esta cita, estar en este momento especial, reunidos con miembros del Grupo Alpino. Imagino que aquí surgen muchas historias, muchas anécdotas, muchos recuerdos, ¿no? Porque ha cambiado mucho, ¿no? El montañismo vasco de cuando estabais en el Grupo Alpino Baracaldo ahora, ¿no? Sí, muchísimo. No solo el montañismo, sino la propia sociedad. Para nosotros, en aquel momento, el club era algo más que ir a la montaña, que es una escuela de formación y de superación, ¿no? Era casi nuestra vida social. Del club surgieron muchas parejas que acabaron en matrimonio. Para muchos, el club era nuestra vida. Incluso llegamos a organizar cotillones de Nochevieja. Bueno, era una forma cuando no los hacía nadie en aquella época. ¿Y cómo era subir a la montaña en aquellos años, Arturo? Nada que ver con cómo se hace ahora el montañismo, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Y ahora si te descuidas, a muchos montañeros que no hacían escalada los llaman senderistas. Cuando, bueno, yo creo que no es una descripción correcta, porque vamos a buscar cumbres.
Algunos iban a los Alpes y alguien conseguía ya salir fuera, pero la mayoría nos limitábamos a Pirineos, Picos de Europa y sobre todo el País Vasco, que teníamos un recorrido de 100 cumbres que la mayoría lo hacíamos. ¿Y cómo eran esas subidas en los años 60 cuando formas parte, ¿no?, del grupo alpino? ¿Cómo era, por ejemplo, una jornada, un fin de semana, un sábado quizá, Arturo, que subíais a practicar vuestra pasión, más que ya deporte es una pasión? ¿Y cómo era? Porque claro, los medios no son como los de ahora. No, pues mira, muchas veces empezábamos a las 7 de la mañana yendo a misa, porque en aquel momento formaba parte de la obligación, el tren de Baracaldo a Bilbao, y en Bilbao pues los trenes de Achuri o un autobús o el tranvía de Lemona. Había que moverse con unos medios muy rudimentarios en ese aspecto. No teníamos prácticamente nadie coches, teníamos motos y bueno, algunos íbamos en Vespa. Y luego había dos tipos de excursiones: las colectivas del club, que eran organizadas ya con un calendario, en que entonces había ocasiones en las que sí se contrataba un autobús y íbamos en autobús, y a veces varios días. Pero otras ya se formaban pues grupos, cuadrillas de 5, 6 o 8 y hacíamos distintas ascensiones. ¿Con el equipamiento de la época, quizá con zapatillas normales? Bueno, no llegábamos a tanto. Las chirucas son muy importantes. Y muy nuestras, muy de aquí, ¿no? Muy de aquí, muy chirucas. Y luego ya empezamos a conseguir traer material de Francia, las mochilas Bonatti, y ya nos fuimos poco a poco equipando, pasando a veces a San Juan de Luz o a Bayona a buscar material. Pero bueno, era bastante precario, sí. ¿Alguna anécdota, alguna cumbre, algo que se te resistiera, Arturo, algo pendiente o algún momento especial, que me imagino que también se recuerdan en estas comidas, ¿no? Sí. Yo recuerdo una excursión, a una acampada que hicimos en Picos de Europa, una acampada nacional, y habíamos previsto una ruta para subir al Torre Cerredo, que era el pico más alto, pero no calculamos bien la dificultad. Entonces, después de subir al Llambrión, intentamos subir y aquello era impracticable para nosotros y más sin material. Y entonces pues tuvimos que vivaquear abajo, nos quedamos sin agua y hasta el día siguiente, desde las tarde hasta el día siguiente a las 10 de la mañana que conseguimos salir y llegar a un collado, no pudimos derretir nieve para beber agua. Entonces, bueno, son pequeñas aventuras que lógicamente hoy día pues eso ya no tiene mucha importancia, pero bueno, eran cosas, y había que echarle además pues azúcar y sal algo al agua, porque el agua directa de nieve producía descomposiciones, y entonces para evitar eso pues lo hacíamos así. Arturo, historias que vais a recordar todos en esta comida, a quienes vayan en la Sesarre, y que me imagino que saldrán pues eso, anécdotas, historias y también con la promesa de hacer la nueva quedada el año que viene en el centenario. Por supuesto, y además en esta ocasión, pues claro, nosotros somos la generación del 60-70, pero ahora hay un club que está pujante, que no están aquí, con una presidencia, una juventud y unos medios informáticos y de todo tipo, pues que claro, no tienen nada que ver con nuestros tiempos, aunque el local es el mismo y las transformaciones son muy pocas, pero bueno. Y que vosotros formáis parte de la historia, porque ahora es el presente, el futuro, pero no sería nada el Grupo Alpino Baracaldo sin vosotros, sin esa historia. La última memoria del club que está todavía viva. Pues a mantener viva esa historia y a comentar todas esas anécdotas en la comida. Que aproveche, Arturo. Muchas gracias. Estamos con
Marisa y con Demo, también presentes, por supuestísimo, en esta quedada, en esta reunión, esta comida, para, bueno, pues recordar esas anécdotas y esa historia del grupo alpino Baracaldo. Bueno, Marisa, más conocida en el grupo, que ahora nos lo tienes que explicar, Marisa, como la Carbones. Sí, como la Carbones. Explícanos, que ese es un apodo cariñoso, pero ¿por qué te llamaban la Carbones? Porque tenía los ojos oscuros y estoy nerviosa. Eras peluquera, Sí. Marisa, y tú en el grupo alpino, además de peluquera, además de la pasión por la montaña, claro, eras peluquera y tú ibas muy coqueta y muy guapa a cada quedada, cada subida, cada excursión, y ibas a esas excursiones del grupo alpino maquillada, guapísima y divina, de punta en blanco, con los ojos pintados, me imagino, con carbón, ¿no?, de negro, y te llaman a Carbones. Me llamaban la Carbones y Marisa. Claro. Y yo no me llamo ni Carbones ni Marisa, me llamo Luisi. Luis y Marisa, la Carbones, todo eso, además, nos han comentado que ibas bien coqueta, ¿no?, al grupo. Arreglada, bien peinada y guapísima. Además de las, no sé si pocas mujeres que había en el grupo alpino por aquel entonces, ¿no? Porque me imagino que en esos años, Luis, no habría tantas mujeres, ¿no?, como quizá hay ahora, ¿no? Sí, la proporción era la siguiente, un hombre, 5 mujeres. Anda, había más mujeres que... Sí, más que aquí. Sí, ¿Qué me estás contando? Hoy están faltando, no sé. ¿Había más montañeras que montañeros entonces en el grupo alpino? No, en la cuadrilla que íbamos... En la cuadrilla, porque nosotros éramos aparte, una cuadrilla. Sí, éramos Las liábamos muy gordas. Y aparte, algunos de esos miembros, ¿no?, de la cuadrilla, eres miembros del grupo alpino. En tu caso, Marisa, Carbones, Luisi, también estabas en el grupo alpino, también participaste en alguna de esas excursiones. Un día nos perdimos en la China, ¿te acuerdas? Y para salir no teníamos miedo de que ya llegaba la noche y no salíamos. Ala, nos encontramos el Ojo de Achular y todos para Bilbao. O sea, se viven momentos también un poquito de miedo, ¿no? En aquel entonces los caminos, o los senderos, no estaban tan trillados como ahora. Ahora no te pierdes en ningún sitio si sigues los senderos, ni en Pico, ni en Pirineos, y mucho menos en Gorbea, que ahora va una multitud. En Ichina, concretamente el otro día venía en el periódico, y hoy en día he estado con senderos. Ahí había un pastor, un tal José Mari, y en la Cebola dormimos varias veces. Y luego lo del Ojo Achular era pues una referencia. Para pasar a Áraba, ¿no? Sí. Pues había veces que nos costaba. La niebla es intensa, los inviernos, las primaveras eran diferentes ahora, había más nieblas. El equipamiento, ¿no?, Demo, también era todo muy diferente a como es el montañismo ahora. Yo, por ¿Tienes ahí ejemplo, fotos? tengo una foto que estábamos aquí y hay que ver el equipamiento, puesto a base de jersey. En muchos casos, de hecho, por nuestras madres, nos hacían los jerseys, el punto que hacían, ¿no? Y luego no solo la Carbones, teníamos una que le llamamos la bacalá de canto, porque es muy delgada. Yo muchas veces trabajando, pues esa es la bacalá de canto, alguna mujer, alguna chica viene, me dice, ¿por qué? Dice, porque me recuerda a una que iba al monte conmigo, o con nosotros, y era estrechita, delgada, alta, más alta que nosotros, y delgada, es que no tenía nada por delante, nada por detrás, llamamos la bacalá de canto. Pero ¿cómo erais? ¿Poníais aquí apodos a las mujeres? Y de chicos si se buto termo. Aquí hay anécdotas para todos, aquí nadie se libra porque erais una gran familia y sois una gran familia, ¿no, Demo? La demostración es esta comida y esta cita que seguís haciendo, ¿no?, los antiguos miembros del grupo. Bueno, es la primera vez que hacemos, ¿eh? No, la segunda. La segunda, ya la primera vez. Tenían Hay mucho alguna trabajo. quizás reunión, pero bueno, lo que es comida de tantos miembros como van a venir hoy es la segunda. Sí, la segunda. ¿Y qué contáis en estas comidas y reuniones? Me imagino que de todo. De todo lo que hemos hecho. Llevábamos el puchero atrás con las alubias. ¿Y subíais con el puchero de alubias ahí con el... Con el puchero bien tapado y bien pegado para que no se soltarían las cuerdas y comíamos unos platos de alubias en el Gorbea y por ahí. Bueno, había que coger energía, ¿no? Y luego se baja ya de otra manera. ¿Te acuerdas cuando íbamos en el autobús a San Miguel de Aralar? Que había un follón de 3 pares de narices, era cuando empezaba todo el follón. Y no nos dejaron subir y nos metimos en un restaurante de lujo que nos dejaron meter en la cocina a todos y nos hicieron la comida y todo gratis. O sea que... Estas son historias que os ponéis al día porque muchos ya nos han comentado que han pasado años, ¿no?, en que nos habéis visto, os habéis casi perdido la pista y os volvéis a juntar en esta comida, ¿no? Sí. De todas maneras, ahora también, ¿no?
Pero antes el montañero, la gente se fiaba de las cuadrillas porque no bebíamos, al contrario, andábamos con los churrumusques que se llamaban en aquel entonces, y donde quiera que íbamos, no solo nosotros, sino en Bilbao, en Santurce, los de Sestao, éramos gente que nos apreciaba todo el mundo como mendigosales que se llamaban, ¿no? Sí. Y además, grupo importante en Baracaldo, en la margen izquierda, pero yo creo que representativo de todos los ¿no? De todos los montañeros vascos, ¿no? El Grupo Alpino Baracaldo ha sido muy conocido y el año que viene hace un siglo, además. Sí, eso también es cierto, ¿no? Es un club viejo, ha pasado distintas etapas, y la etapa nuestra, pues, ya teníamos local propio, hacíamos nocheviejas, aquí estamos. Ahí, foto, demo. Esto es una nochevieja que hacíamos. Hacíamos en aquel entonces, predominaba el guateque por la tarde, y en vez de ir abajo, a la plaza de abajo, o a Erandio a bailar, pues no, al Alpino. hacíamos eso. Yo casi siempre hacía de disjockey y nos lo pasamos muy bien. Y hemos hecho nocheviejas. Muy bien. Estáis ahí todo. A ver, bueno, no sé si el cámara Ibai podrá coger. Demo, ¿dónde estás tú? Pues yo aquí. Entonces, como, ¿dónde está Oliver? ¿Dónde está Demo? Porque eso es un montón. Por ahí abajo estás tú. ¿Este eres tú, Demo? Sí, no, el de al lado. Este, que bueno, aquí se ve. Ibai, vamos a mostrar. Le enseñamos un poquito a Ibai. Este es nuestro gran Demo. Y Luisa, ¿dónde estás? Por aquí. Aquí. Ahí. Guapísimos los dos y guapísimos ahora también, ¿eh? Lo que vosotros os conserváis. Aquí nos conservamos. Maravillosamente bien, y todos estos recuerdos que has tenido de fotos, Demo, lo vais a poner en común en esta comida, en esta quedada, con toda la historia del grupo. Sí. Y ya me imagino que preparando la siguiente, porque 100 años no se cumple del grupo, claro, todos los días, y el año que viene habrá que hacer algo especial, ¿no? Sí, hacer especial. Siempre se hace la semana del alpinismo, que se hace en Campoamor, cosa que ya se está preparando, ¿no? Vienen además ponentes a hablar, gente importante en el alpinismo al día de hoy. Y el año que viene pues se lo van a preparar también mejor, y una gran comida también. Uno de los locales preferidos es este, que es grande, y aquí cogemos todo. Pero eso, lo que pasa es que tengamos salud, sí, buen humor, y eso, aunque andamos con el colesterol y unas cuantas más cosas. Sí. Un día es un día. Hoy nos saltamos todo. Vais a entrar a comer el año que viene. Bueno, nos veremos antes, Demo, pero el año que viene hablaremos también de esos 100 años del grupo. Tú ya sabes que tú y yo nos vemos siempre. Y que se dé muy bien la comida y que aproveche. Y muchísimas gracias por ser parte viva de la historia del montañismo vasco. Gracias. Nos acompaña de nuevo nuestro queridísimo colaborador del programa, el doctor José Luis Arranz. José Luis, buenas tardes. Hola, bienvenido a Arratsaldeon. Doctor en medicina y bueno, pues uno de los máximos conocedores de la medicina integrativa y el dolor. José Luis, como lo prometido es deuda, ya en el anterior programa avanzábamos que íbamos a hablar de artrosis y vamos, como se dice, vamos a ello, al meollo, y empezando además por, bueno, el meollo de la cuestión, que es ¿qué es la artrosis? Bueno, la artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, en concreto del cartílago articular. Lo que pasa es que esto, con ser una verdad, no es una verdad total, porque es un trastorno degenerativo, pero es un trastorno de la regulación. Es decir, el cartílago articular con la edad se forma y se destruye, se forma y se destruye. De jóvenes se sigue formando y destruyendo, pero hay un equilibrio, se forma más que lo que se destruye. Sin embargo, a partir de los 50 años se destruye más que lo que se forma. Entonces hay una mayor destrucción que formación. Y ese desajuste provoca que degeneren el cartílago articular de las articulaciones, y eso constituye la artrosis. Bueno, no todas las personas, ¿no?, de más de 50 años tienen por qué padecer o sufrir la artrosis. ¿Cuáles son los factores un poquito de riesgo que pueden desencadenar en esta enfermedad? Hombre, el primer factor de riesgo es la edad. A partir de los 50 años prácticamente
el 40% de las personas tienen o tenemos artrosis y a partir de los 65 años más del 50% de las personas padecen artrosis. Ten en cuenta que es la primera causa de invalidez en personas de edad. O sea que hay una gran incidencia y prevalencia de esta enfermedad en la población. Los factores de riesgo, pues además del propio de la edad que comentábamos, la obesidad, los microtraumas repetidos, por ejemplo, esos trabajadores que están con un martillo así continuamente, tienen una mayor incidencia, ¿no? ¿El tema genético, doctor? Si sí, algún familiar, ¿no? Sufre también o ha padecido artrosis, ¿nos puede también ser transmitido de manera hereditaria? Sí, hay un factor genético en la artrosis. De hecho, por ejemplo, las mujeres cuyas madres tienen en estas articulaciones interfalángicas distales unos nódulos, casi con certeza van a tener, las hijas, si son hijas, van a tener artrosis, o sea que es una enfermedad de base genética también. ¿Afecta más a hombres o a mujeres? A partir de los 50 años afecta más a mujeres. Hay una proporción superior de mujeres que de hombres. Tengas en cuenta los desajustes hormonales que tenéis las mujeres con la menopausia, ¿no? Hay osteoporosis, artrosis, degeneraciones, etcétera, que son superiores a la del hombre, ¿no? Siempre hoy nos toca todo, ¿eh? Menos la lotería. Nos va a tocar en Navidad. Nos va a tocar, ojalá. José Luis, bueno, hay esos factores de riesgo, pero los síntomas, bueno, porque se van cumpliendo años, pero claro, ¿hay algún síntoma, algún signo o cómo podría ser el diagnóstico para poner a saber o adelantarnos, ¿no? Porque hay mucha gente que dirá, bueno, yo quiero saber o no sé si tengo artrosis y en qué articulaciones también se puede producir. El primer síntoma y el síntoma cardinal es el dolor. La artrosis es un dolor mecánico, es decir, es un dolor en movimiento. Duele cuando movimentamos, cuando nos movemos. A diferencia de la artritis, que es un dolor estático, en reposo. La artrosis es un dolor mecánico y, por tanto, en movimiento. Cuando los huesos que están desgastados comienzan a articularse, a moverse, con el movimiento rozan y al no tener la protección del cartílago articular se produce dolor. Es un dolor mecánico. Luego, impotencia funcional. Ese dolor hace que la persona no pueda andar, no pueda caminar. Vaya cojeando quizá, vaya cojeando, ¿no? O incluso esas hinchazones también, esos nódulos, ¿nos puede también dar una pista? Sí, eso en las mujeres es mucho más frecuente que en el hombre, aunque también en el hombre. Los nódulos de la interfalange distal, aquí se llaman nódulos de Geverden, y estos son propios de la artrosis, ¿eh? Y también los nódulos que hay aquí de Bouchard también son propios de la artrosis. Luego hay otras articulaciones, la cadera, por ejemplo, ¿no? A veces, ¿tú te acuerdas de Manuel Fraga Iribarne, aquel político gallego? Sí. ¿Te acuerdas que cuando caminaba parecía Iba de un lado a otro. Parecía un pato mareado, así como moviéndose? Y ahí, bueno, ¿no? Porque siempre pensamos que la artrosis, quizá lo más general, no, es en la las imagen manos, es en las manos, sí, pero en otras articulaciones. La mayor incidencia es en las manos, pero por ejemplo, Fraga Iribarne lo tenía en la articulación de la cadera, también en la columna vertebral. Y mucho y muy abundante, sobre todo las personas que tienen obesidad, en las rodillas, por el sobrepeso. Hay menos artrosis en las articulaciones que ejercen menos función o que tienen menos peso. El tobillo, por ejemplo, la articulación metatarsofalángica del pie tiene muchísima menos artrosis. Entonces, las que más se utilizan y guardan un mayor peso, esas son las que tienen más artrosis. José Luis, ¿se puede operar? ¿Hay tratamiento? ¿Son tratamientos paliativos? ¿Hay solución? Hay 4 grados de artrosis, claro, todo depende del grado, ¿no? Normalmente, bueno, permíteme que te conteste que la segunda parte de la pregunta anterior me has dicho cómo se diagnostica, ¿no? He entendido la pregunta. Bueno, pues desgraciadamente solo tenemos diagnóstico clínico por la clínica y por la radiología. Es decir, no hay pruebas, al día de hoy, no hay pruebas de laboratorio que nos digan parámetros que nos informen de que hay una artrosis. Por lo tanto, tiene que ser por la radiografía o un TAC, una resonancia, lo que hagamos, o una ecografía de partes blandas que nos informan, pero no hay ningún análisis al día de hoy que nos diga tiene una artrosis, efectivamente, ¿no? Y luego me preguntabas, esta segunda pregunta era los tratamientos que hay. No tiene tratamiento, es decir, cuando digo que no tiene tratamiento causal, es decir, no hay nada que vaya a la causa, porque se han invocado muchas teorías, entre ellas teorías inmunológicas, etcétera, ¿no? Entonces, se dan
se palían los síntomas, se palía el dolor, se palía a veces también tiene inflamación, se palía la inmovilidad, eso sí se palía con analgésicos, con antiinflamatorios, etcétera, ¿no? El ácido hialurónico, que parece que siempre hablamos de él por el tema estética, pero puede también ayudar para el tema de la artrosis. Ayuda poco. El ácido hialurónico no hay estudios que avalen una gran respuesta positiva, ¿no? Es lo que se denomina un viscosuplementador, es decir, es como si en un rodamiento que chirría echáramos aceite, ¿no? Pues si en las articulaciones infiltramos con ácido hialurónico, con ese viscosuplementador, obviamente mejora la movilidad, roza menos y al rozar menos se produce menos dolor, pero no va a la causa, es decir, no detiene. Y se acaba reabsorbiendo y acaba otra vez desapareciendo. Volvemos y a empezar, a las ¿no? andadas, claro. Eso es. Y esta palabreja tan extraña, glucosamina. La glucosamina, el condroitin sulfato, son protectores del cartílago articular. Mejoran, esto sin duda es así, porque están nutriendo al cartílago, pero no hay una respuesta en el sentido de parar la artrosis, no. Ayudan, claro que ayudan, pero no paran. Es como un analgésico o como sí, un más o menos, antidolor, pero... Más o menos, sí. Porque de operación nada, imposible la operación recuperar un cartílago. Bueno, de esto vamos a hablar en la medicina integrativa, si te parece, porque operar sí, hay artrosis que hay que operarla. Las artrosis de grado 4, por ejemplo, que ya está muy desgastado el cartílago, no tiene cartílago, el rozamiento interóseo produce unos dolores extraordinarios, ahí hay que operar, naturalmente que hay que operar, hay que pasar por quirófano y probablemente poner una prótesis, ¿no? Prótesis de cadera, prótesis de rodilla, de lo que sea, esto es muy frecuente, ¿no? Porque, hablando de la medicina integrativa, José Luis, ¿cuáles son esos tratamientos? Bueno, la medicina integrativa también toma de base los tratamientos convencionales que hay, pero le añade algunos, ¿no? Lo primero que hacemos es ver cuáles son los factores de riesgo. ¿Hay obesidad? ¿No hay obesidad? Y luego ver qué defectos nutricionales hay, es decir, faltan enzimas, faltan vitaminas, faltan coenzimas, faltan aminoácidos, falta colágeno, qué es lo que falta en ese organismo para degenerar más rápidamente de lo que degeneraría, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente tenemos tratamientos para el dolor. Tú sabes que yo me dedico mucho a esto y yo hace 6 meses adquirí, en la tesis doctoral mía hablaba de la neuroestimulación magnética transcraneal, pero ahora ya las compañías de electroterapia han desarrollado una neuroestimulación transdérmica, es decir, no es necesario que sea en la cabeza, sino a través de la piel. Entonces yo estoy teniendo unos resultados maravillosos en dolor con la neuroestimulación transdérmica de señales biofísicas, que así se denomina este equipo que tengo y que tiene unos resultados fabulosos. No rápidamente, también esto hay que decirlo, y yo se lo digo siempre a los pacientes. Si una artrosis tarda 1 año, 2 años o 10 años en formarse, no piense usted que con una sesión se va a arreglar esto. Si tarda en formarse, tarda en curarse. Eso es innegable y es así, y hay que tener calma y paciencia. Lo que pasa es que el que sufre quiere rápidamente tener mejoría, ¿no? Es el viejo refrán castellano de mientras la hierba crece, el buey padece, ¿no? Mientras estamos tratando el dolor, la persona continúa sufriendo hasta que llega un momento que se produce la mejoría y, repito, con este sistema de neuromodulación transdérmica el resultado es francamente bueno. Bueno, me imagino que tendrás bueno, pues esos casos, ¿no? En consulta del tratamiento del dolor en la artrosis para poder comentar, ¿no, José Luis? Bueno, sí, casos hay muchos. El último, una señora de 75 años con factores de riesgo, bueno, pues diabética, hipertensa, diabética tipo 2, insulino dependiente ya, obesa, hipertensa, con hiperuricemia, ácido úrico, o sea, una serie de factores de riesgos, por tanto era sedentaria 100%. Bueno, pues en esta señora ha empezado, al cabo de mes y medio, ha empezado a tener una mejoría espectacular en el dolor, ha aumentado la movilidad, ha desarrollado otro tipo de actitud positiva ante la enfermedad y bueno, pues estamos muy contentos. Hemos pasado a otro estadio en el que vamos a intentar regenerar ese cartílago articular. Y trabajar también con el tema de la ansiedad. ¿Qué tiene que ver la ansiedad con la artrosis? Bueno, en esta señora has visto que en los factores de riesgo que hemos dicho es la obesidad. Tiene una obesidad que los médicos denominamos obesidad mórbida. Hay un peso muy grande, superior al 40% de su masa corporal,
es grasa y entonces, claro, ese es un factor de riesgo mecánico. Entonces, ha habido, en esta primera fase, lo primero, tratar de paliar o disminuir el dolor. Y ahora vamos a esta segunda fase, a evitar los factores de riesgo. Y en este caso, la obesidad. Entonces, hemos puesto una dieta, pero la señora nos decía que, bueno, que su problema no es que coma mucho o poco, sino que tiene una ansiedad marcada. Ese es el problema de muchos, incluyendo quien te está hablando en este momento. La ansiedad por la comida. La ansiedad por la comida, ¿no? Entonces, esta señora le hemos hecho un equipo también dentro de